Pues buenos días, esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las cámaras. Les voy a compartir pantalla de materia de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Doña licenciada, Estos chicos ya se pueden observar el material de trabajo. sí, licenciada. Ya listo, chicos, gracias. Las ondas electromagnéticas. Maxwell desarrolló su teoría del campo electromagnético entre 1861 y 1869 y predijo la existencia y las características de las ondas electromagnéticas. Maxwell halló que estas ondas se tenían que propagar a la velocidad de la luz y que la luz no era nada más que una forma de radiación electromagnética. James Clerk Maxwell nació en Edimburgo, Escocia, en 1831. Desde joven se sintió atraído por las matemáticas, pues estaba dotado de una sorprendente habilidad e intuición y fue el mayor físico teórico del siglo XIX. Murió en Cambridge en 1879 y fue catedrático de física en Aberdeen y después profesor de King's College de Londres y de la Universidad de Cambridge. Organizó el célebre laboratorio Cavendish y sus mayores contribuciones científicas fueron la teoría del campo electromagnético y la teoría electromagnética de la luz. Las ondas electromagnéticas son transversales y consisten en la propagación sin necesidad de ningún porte material de un campo electrónico y de su campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. La predicción de Maxwell sobre la existencia de las ondas electromagnéticas fue confirmada en 1887 por el alemán Hertz, que produjo y detectó el tipo de ondas. Las características de las ondas electromagnéticas son originadas por cargas eléctricas aceleradas, consisten en la variación periódica del estado electromagnético del espacio, un campo eléctrico variable produce un campo magnético variable, este a su vez origina un campo eléctrico y así sucesivamente, ambos se propagan en espacio. No necesitan soporte material para propagarse, y en estas ondas los vectores de los campos eléctricos y magnéticos de I B varían periódicamente con el tiempo y la posición. Tenemos el campo eléctrico, magnético, dirección y propagación. Los módulos de los vectores de IB en su posición y tiempo determinados cumplen con la velocidad de la onda. La velocidad de las ondas electromagnéticas dependen del medio de propagación. Su valor en el vacío viene dado por la expresión de la constante eléctrica del vacío y la permeabilidad magnética del vacío. Si se sustituyen estos valores en la expresión dada, se comprueba que la fuerza centrípeta es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Las ondas electromagnéticas también cumplen la relación de esta velocidad y la longitud de la onda de la frecuencia. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que una onda electromagnética se propaga en el vacío, siendo la frecuencia 2.10 a la 8 hercios y el valor máximo del campo eléctrico es de 500 newtons por coulomb a la menos 1. Calculamos la longitud de la onda y el periodo. Y el valor máximo del campo magnético, tenemos la fuerza de 2 por 10 a la 8 hercios, la electrización inicial es de 500 newtons por coulomb a la menos 1. Tenemos, ¿cómo se llamaba el componente? La velocidad de onda, perdón. La velocidad de onda es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. La longitud de onda es igual a a la velocidad de la onda sobre la frecuencia. Entonces yo lo que hago es, primero que todo, reemplazo en mi fórmula los datos obtenidos y se me va en los hercios con los segundos y me sale 1.5 metros. El periodo, en cambio, es uno sobre la frecuencia. Igual, de la misma manera, lo que hago es reemplazar fórmula y me sale 5 por 10 a la menos 9. La amplitud del campo magnético variable es la siguiente. Igual reemplazo mi fórmula y lo que me sale es 17 por 10 a la menos 6 teslas. El espectro electromagnético. En la actualidad conocemos muchas clases de ondas electromagnéticas
que cubren de forma continua un amplio margen de longitudes de ondas desde decenas de kilómetros hasta 10 a la menos 14, perdón, metros. Llamamos espectro electromagnético a la secuencia de todas las ondas electromagnéticas conocidas, ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia. Todas las ondas electromagnéticas tienen en común su naturaleza. No obstante, cada grupo de ondas caracterizado por un intervalo determinado de longitudes de onda de frecuencia tiene una propia forma de producción y también unas aplicaciones prácticas específicas. La contaminación electromagnética. La radiación electromagnética que nos rodea puede tener efectos nocivos sobre nuestra salud. La exposición a las radiaciones ultravioletas o UV emiten por el sol producidas del bronceado de la piel, pero su abuso es peligroso para la salud humana, ya que están relacionadas con algunas formas de cáncer. Afortunadamente, la fina capa de ozono que rodea la Tierra en la atmósfera superior o estratosfera absorbe la mayor parte de las radiaciones ultravioletas procedentes del Sol. Las ondas electromagnéticas producidas por un teléfono móvil pueden dar lugar a la interferencia de personas que llevan marcapasos. Asimismo, algunos estudios recientes efectuados con ratones parecen indicar que los individuos expuestos a radiaciones similares a las producidas por un teléfono móvil son más posibles a desarrollar ciertos tipos de cáncer. No obstante, los estudios realizados hasta ahora no son concluyentes. Todas las ondas electromagnéticas tienen en común su naturaleza. No obstante, cada grupo de onda, caracterizado por un intervalo de tiempo, de longitudes de onda y de frecuencias, tiene su propia forma de producción y también unas aplicaciones prácticas y específicas. Las diferentes grupos de ondas y del espectro se generan en y tienen aplicación en. Se generan en emisores nucleares, rayos Y, y se aplica en la medicina o la metalurgia. Se genera en choques de electrizaciones de alta energía como átomos metálicos, rayos X, y se utiliza en la medicina, metalurgia y cristalografía. Tenemos descargas eléctricas de gases y sol, que son los ultravioletas, y también es de la medicina y biología. Las transiciones electromagnéticas de los átomos, tenemos los visibles, la iluminación y láser. Tenemos la transición electromagnética de los átomos, infrarrojos y las investigaciones biológicas, médicas, químicas o industrial o fotográfica. La radiación térmica, los infrarrojos, como decíamos en la fotografía. La red, sí, las generadores eléctricos, perdón, son microondas, por ejemplo, telefonía, radar, radio, astronomía, ohmos, etcétera. Tenemos en este caso, la generación con circuitos oscilantes, las ondas de radio M, ondas de TV o radios de FM, ondas de radio cortas, que es en radiotelevisores y telecomunicaciones. El espectro visible por el hombre, la luz. La banda del espectro electromagnético que el ojo del ser humano es capaz de percibir se conoce como espectro visible. Abarca aproximadamente las longitudes de ondas comprendidas entre 400 y 700 nanómetros. Sin embargo, hay personas que son capaces de captar la luz visible entre 380 y 780 nanómetros. El esquema inferior recorre las longitudes de ondas y los colores a los que corresponden. La propagación rectilínea de la luz. Si la luz solar penetra por una pequeña abertura en un local oscuro, las partículas de polvo iluminadas al paso de la luz ponen al manifiesto que está en propagación de la línea recta. La luz de la naturaleza ondulatoria se propaga siguiendo trayectorias rectilíneas que llamamos rayos. Las ondas electromagnéticas son transversales y consisten en la propagación sin necesidad de algún soporte material de un campo eléctrico y de un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Así, el diagrama de los campos eléctricos magnéticos de la onda pueden representarse mediante la aproximación de rayos, tal como se hace para el movimiento ondulatorio general. Frente de la onda se define como el lugar geométrico formado por todos los puntos que se encuentran en la misma fase de vibración. Cuando las ondas o de sonido se propagan en todas las direcciones desde una fuente puntual, cualquiera de las superficies esféricas generadas con centro de las fuentes es aproximadamente enfrente de la onda. Tenemos frente de la onda los rayos luminosos, los rayos paralelos, frente de la onda y los rayos divergentes y frente de la onda es esta.
La frente de la onda sería cada uno de los platillos y en este caso sería el platillo que interviene en la onda. El rayo luminoso es perpendicular a los vectores de I B, que definen los campos eléctricos magnéticos respectivamente. Una haz de rayos de luz paralelos es un conjunto de rayos paralelos entre sí, cuyas superficies de onda son planas. Y una haz de rayos de luz divergentes es el conjunto de rayos procedentes de una fuente luminosa puntual, cuyas superficies de onda son esféricos. Un hecho comúnmente conocido como nuestra utilidad y validez en la aproximación de rayos es el caso de la luz, la producción de sombras proyectadas. Vamos con los eclipses. El eclipse del Sol. La producción de sombras explica el porqué de los eclipses del Sol total y parcial. El eclipse es total para las zonas de sombra y parcial para las zonas de penumbra. Tenemos luna, tierra, sol, eclipse total de sombra y eclipse parcial penumbrada. Si un foco luminoso puntual ilumina un cuerpo extenso opaco, aparece tras de él una región no iluminada o sombra que reproduce el contorno del objeto, definiendo por los rayos tangentes a él. La penumbra, en cambio, si es un foco con luz de dimensiones finitas, ilumina el cuerpo opaco, aparece además de la sombra una zona llamada penumbra, parcialmente iluminada por los rayos de la luz. La velocidad de propagación. Durante muchos siglos se ha creído que la velocidad de la luz es infinita y que su propagación es instantánea. No obstante, hoy sabemos que es finita, aunque mucho mayor que cualquier otra velocidad conocida, y que su valor es una de las constantes más importantes de la naturaleza. La luz que se propaga en cada medio material es como una velocidad de propia, ¿no? Y depende de las características electromagnéticas. Por ejemplo, tenemos que la luz avanza a 225.480 kilómetros al segundo, en el agua a 1.076.349 kilómetros sobre segundos y en el vidrio se desplaza a 123.881 kilómetros por segundo en el diamante. A partir del siglo XVII se ha seguido dos tipos de métodos para medirla. Métodos astrónomicos que utilizan distancias muy grandes para medir el tiempo empleado por una luz de recorrerlas y métodos terrestres o directos que utilizan distancias relativas pequeñas y dispositivos muy precisos de medida de tiempo. Las características de las ondas electromagnéticas. En 1675, astrónomo danés O. Roemer, 1644-1710, midió la velocidad de la luz, aunque el valor que obtuvo diferente notablemente del admitido en la actualidad. La medición tuvo el mérito de demostrar la velocidad de la luz que es finita. Roemer trató de medir el periodo orbital de la satélite de Júpiter a partir del intervalo del tiempo transcurrido entre dos eclipses consecutivos. Sin embargo, encontró que ese tiempo era variable, se hacía mayor cuando la Tierra se alejaba de Júpiter y menor cuando la Tierra se acercaba a él. Y disculpas, chicos. Si pueden observar ustedes, está medio borroso. Y les comparto nuevamente porque parece que no se ve. Ahí se observa bien. Ya. Sí, Ya, Roman trató de medir el periodo orbital del satélite de Júpiter a partir del intervalo del tiempo transcurrido entre dos eclipses consecutivos. Sin embargo, encontró que en el tiempo era variable, se hacía mayor cuando la Tierra se alejaba de Júpiter y menor cuando la Tierra se acercaba a él. E interpretó que el hecho admitido que el aumento de la distancia entre la Tierra y Júpiter, la luz procede del satélite, debe recorrer una distancia mayor. Midió el periodo del satélite cuando la Tierra se halla en T1 y calculó el valor obtenido en el momento en que debía producirse un eclipse al cabo del año y medio. Cuando la Tierra se halla en T2, el retraso de la observación del eclipse es el tiempo que emplea la luz en recorrer la distancia del T1 al T2, es decir, el diámetro de la órbita terrestre, 3 por 10 a la 11 metros, y el retraso observado fue de 22 milímetros, en realidad al menor de un 16.65 milímetros,
y el valor de C obtenido por Rømer fue la variación de los segundos sobre la variación del tiempo. Y nos sale 2,3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Por último, el método de Fianciu para la medida de la velocidad de la luz, un método terrestre. El físico francés A. Fianciu, 1819 y 1896 de 1849, hizo pasar un haz de luz entre dos dientes consecutivos de 720 de rueda dentada giratoria, y este ha reflejado posteriormente en su espejo situado a una distancia de 8,63 kilómetros de la rueda y volvía siguiendo la misma trayectoria. A bajas velocidades de rotación de la rueda, la luz reflejada era detenida por la siguiente diente. Para determinar la velocidad de la luz en respecto, conocer debe ser la velocidad angular de la rueda dentada para que el lugar reflejada pase precisamente a través de la abertura siguiente de la rueda, conociendo dicha velocidad angular. Se calcula el tiempo que transcurriría desde que la luz atraviese la rueda hasta que regrese a ella. El valor obtenido es ligeramente superior al valor real. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema, chicos? Ninguna. Listo, chicos, no creo que tengan actividades complicadas ni nada, porque más que todo era una teoría y era algo rapidito. Espero que les vaya súper bien, cuídense, recuerden que tienen actividades en la plataforma y les dejo descansar, chicos. Que tengan una excelente semana. Chao. No, licenciada, yo la bendiga. Igualmente, Harvey, gracias.